Imagina un país donde la mitad de tus vecinos no tienen pan, donde pagar impuestos es casi una condena, y donde el rey vive en un palacio rodeado de lujos incalculables mientras el pueblo pasa hambre. Imagina el momento explosivo en que esta tensión social explota y cambia para siempre el curso de la historia. Sumerjámonos en el tiempo y desenredemos juntos este hilo de la historia, descubriendo los enigmas, orígenes y consecuencias de una de las luchas más trascendentales de la historia: la Revolución Francesa. Quédate hasta el final y descubrirás detalles sorprendentes que incluso tienen impacto hasta nuestros días. El punto de inicio de la revolución fue la toma de la Bastilla en París, un 14 de julio de 1789. Sin embargo, esta revuelta inicial solo fue consecuencia de una serie de sucesos que se fue fermentando y dio pie al levantamiento del pueblo francés y el derramamiento de sangre de la realeza. A finales del siglo XVIII, Francia estaba organizada bajo el llamado Antiguo Régimen, una estructura de privilegios heredada de siglos atrás, donde el monarca gobernaba por derecho divino y no tenía la obligación de rendir cuentas ante nadie, y mucho menos ante el pueblo. En ese momento, la sociedad se dividía en estados: la iglesia, la nobleza y todos los demás, integrados por burgueses, campesinos, artesanos, etc. Los dos primeros estados gozaban de privilegios como pagar un mínimo o no pagar impuestos, derechos o cargos que el tercer estado no tenía. El tercer estado soportaba la carga tributaria, es decir, tenía la obligación de pagar impuestos propuestos por la iglesia y la monarquía. Este esquema generaba resentimientos profundos. Las clases medias y trabajadoras se veían trabadas por impedimentos legales, fiscales y de acceso al poder, y los campesinos sufrían cargas crecientes, incluso cuando cosechas fallaban. Dentro de este contexto, se cocinaba una ideología que, poco a poco, se fue sembrando dentro del pensamiento francés: la Ilustración. Los ilustres cuestionaban la autoridad absoluta del rey, promovían la libertad, la igualdad, el contrato social. Estas ideas calaron en la élite intelectual y en la burguesía, principalmente en abogados, periodistas y funcionarios. Además, el ejemplo de la Revolución Americana o de las colonias británicas en América ofreció un modelo de cómo un pueblo puede levantarse contra un poder monárquico. Por otro lado, Francia se consumía en una crisis económica. Llevaba varias décadas gastando más de lo que ingresaba. Las costosas guerras, como la participación en la Guerra de los 7 Años o su apoyo a la Revolución Americana, generaron deudas masivas. Las fuentes de ingresos eran muy antiguas: impuestos sobre la tierra, contribuciones del tercer estado, impuestos especiales como el impuesto de la sal, y tanto como los nobles, así como la iglesia, casi no pagaban. Las malas cosechas de 1787 a 1788 devastaron la producción agrícola. Hubo escasez de granos, aumentando el precio del pan y protestas por hambre. Esta crisis obligó al rey Luis XVI a buscar soluciones desesperadas. Se buscó establecer un impuesto universal que incluyera a la nobleza y al clero, introducir reformas impopulares, pedir préstamos adicionales. Pero los oponentes eran fuertes y ninguno de los cambios fue suficiente. La oposición de la nobleza y el clero fue muy fuerte, rechazando los impuestos para sus estamentos, lo que llevó a Luis XVI a convocar a la Asamblea de Notables y luego a los Estados Generales en 1789 para resolver el conflicto fiscal, asamblea que no se convocaba desde 1614. El problema fue la forma de votación. Tradicionalmente, cada estado tenía un voto conjunto, lo que favorecía al clero y la nobleza juntos contra el tercer estado. El tercer estado demandó que cada diputado tuviera voto individual, lo que les daría ventaja numérica.
Las negociaciones y disputas estallaron. En junio de 1789, los diputados del Tercer Estado se declararon Asamblea Nacional, con el compromiso de redactar una constitución. Es decir, la clase trabajadora y burguesa dejó de lado a la iglesia y a la nobleza para hacer valer su propia elección. Luis XVI intentó presionar con tropas y amenaza de disolución, pero la asamblea resistió. El 14 de julio de 1789 se produce uno de los episodios más simbólicos: la toma de la Bastilla en París. Aunque la fortaleza tenía pocos presos en ese momento, el acto representó el choque entre el poder real y el pueblo armado. La gente exigía armas, pólvora y tomar control del poder local. Las fuerzas reales cedieron ante la presión popular, la movilización y el caos urbano. El entusiasmo se propagó más allá de París. En el campo estalló el gran miedo. Campesinos atacaron propiedades de nobles, quemaron documentos feudales, tomaron tierras y aseguraron que nadie vendría a reprimirlos. Muchos pueblos creían que una conspiración aristocrática planeaba hambruna o represalias, lo que exacerbó el pánico colectivo. Ante el caos social, la Asamblea Nacional aprobó en agosto de 1789 la abolición de los privilegios feudales como derechos señoriales, diezmos y cargas arbitrarias. También redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba principios como la libertad, igualdad ante la ley, derecho de propiedad y soberanía nacional. Fue la primera vez en la que el ciudadano es visto realmente como persona. Por primera vez se empezó a legislar para todo el mundo por igual, sin distinguir su procedencia social, credo o raza, y se abolió la prisión por deudas. Pero no sucedió lo mismo con las mujeres. De hecho, ellas no tenían derecho al voto, aunque sí se les concedió un papel más activo en la construcción de una nueva sociedad. Para agosto de 1791 se establece la Constitución que convierte a Francia en una monarquía constitucional, es decir, el rey conserva el poder, pero de manera limitada. Ese mismo año, Luis XVI y su esposa, María Antonieta, intentan huir, pero son capturados, lo que genera una desconfianza por parte de la monarquía. En agosto del siguiente año, el Palacio de las Tullerías fue asaltado por los ciudadanos de París. La monarquía perdió su poder real, por lo que Francia fue proclamada república el 21 de septiembre de 1792. Para enero de 1793, Luis XVI fue ejecutado en la guillotina. Más tarde, María Antonieta también sería ejecutada. Mientras tanto, otros reinos de Europa observaban lo que ocurría en Francia. Por ejemplo, Austria y Prusia amenazaron con intervenir para restaurar el orden francés. Esta tensión provocó que Francia le declare la guerra a Austria en 1792. Otra consecuencia importante de la Revolución Francesa fue el establecimiento de la separación entre Iglesia y Estado, un hecho fundamental en la transición hacia el moderno Estado laico. Se expropiaron los bienes de la Iglesia y del clero, y se redujo su poder político y social. Todas las rentas que la Iglesia cobraba al pueblo fueron traspasadas al Estado, y todas sus tierras y bienes, al igual que los de la aristocracia, fueron vendidos a campesinos acomodados y burgueses fieles a las ideas revolucionarias. Tras el triunfo aparente de la República, la revolución entró en una fase más extrema: el terror. Fue una época de paranoia, violencia y luchas internas que parecían devorar incluso a sus más fervientes defensores. Para enfrentar la guerra externa, las conspiraciones internas y las crisis económicas, se forma el Comité de Salvación Pública, con figuras como Maximilien Robespierre. Bajo su liderazgo, se implementó una política de vigilancia extrema. Se crearon tribunales revolucionarios, se establecieron comités de vigilancia, se decretó la insurrección permanente contra enemigos de la revolución.
se dictaron unas 16.000 ejecuciones oficiales por razones políticas y muchas más muertes por violencia no documentada. El temor también empezó a girarse contra los propios revolucionarios radicales. En julio de 1794, Robespierre fue arrestado y ejecutado. Con él, muchos líderes del terror desaparecieron. En 1795 se adoptó una nueva constitución y se instaura el Directorio, un régimen con poder dividido entre 5 directores ejecutivos y un parlamento. El Directorio enfrentó problemas crónicos como la corrupción, crisis económica, oposición política, revueltas populares, golpes de Estado. Finalmente, en 1799, aparece una figura que da inicio a otra etapa en la historia de Francia: Napoleón Bonaparte. Napoleón organiza un golpe de Estado que pone fin al Directorio y establece el consulado, marcando el fin de la Revolución Francesa. Todo lo ocurrido en Francia fue un mechero para la explosión de nuevas manifestaciones ideológicas y sociales en el siglo venidero, como las independencias de las futuras naciones latinoamericanas, así como el establecimiento de leyes más justas para la población desprotegida. Como ves, más allá de una revuelta, la Revolución Francesa dio pie a la idea actual de la sociedad. ¿Qué dato te pareció más interesante? ¿Quién fue el personaje más importante dentro de la revolución? Menciónalo en comentarios. No olvides darle like a este video, seguirnos, compartir y darle a la campanita para seguir desenredando más hilos de la historia. Nos vemos en el próximo video.